Para realizar las suturas utilizamos portaagujas, pinza anatómica con garra y tijera de mayo recta. Los patrones de sutura pueden clasificarse en continuos o discontinuos por la forma en que se yuxtapone el tejido, ejemplo, coacción, eversión o inversión, o por los tejidos en que más se utilizan, por ejemplo, subcutáneos, subepidérmicos. Las suturas de coacción, ejemplo, sutura discontinua simple, mantiene el tejido muy próximo. Las suturas de eversión, como las suturas colchoneras continuas, doblan los bordes del tejido hacia afuera, alejándolos del paciente y hacia el cirujano. Las suturas de inversión, por ejemplo la sutura de Lemberg, Connell o Cushing, doblan el tejido alejándolo del cirujano hacia la luz de las vísceras huecas. Punto simple, discontinuo. Empleando la pinza se eleva uno de los bordes de la herida. Usando el portaagujas se introduce la aguja 1 centímetro desde el exterior hacia el interior. Se desliza el hilo de la sutura hasta dejar el cabo corto y un cabo largo. En el otro borde se realiza la misma operación para pasar el hilo desde el interior al exterior. De este modo se atraviesa toda la incisión, con un cabo corto a un lado y un cabo largo al otro lado. Se realiza un nudo de cirugía simple. Es importante que la cantidad de tejido en cada borde de la incisión sea igual. En la herida el primer punto de sutura debe ser colocado en la mitad de la longitud total y los siguientes puntos en la mitad de cada mitad sucesiva. Así los puntos quedan colocados de forma simétrica. Punto en U. Este punto se inicia como el punto simple, se pasa la aguja del extremo al otro, pero se aproxima trasladando el punto a 0,5 centímetros al lateral del origen. Quedando en la misma línea paralelo a la herida, se reintroduce a la misma profundidad. Este punto está indicado en heridas de piel y mucosas cuando interesa afrontar la cara profunda de los labios sobre una extensa superficie. También es eficaz en la suturación de músculos, aponeurosis en tejidos fiables como el hepático. Ideal para heridas con mucha tensión o dificultad para aproximar bordes. En heridas angulares puede comenzar fijándose solidariamente el vértice con un punto de U horizontal y continuar con la cortación de los bordes con los puntos simples. Punto en X o en cruz. Se pasa la primera punta atravesando los dos labios perpendicularmente con la aguja. Se cruza el hilo oblicuamente por encima de la herida y se efectúa la segunda puntada de la misma forma y a corta distancia de la primera. Las partes del hilo cruzadas sobre la línea del hilo de reunión de los bordes dibujando una X. Este tipo de sutura se aplica para aumentar la superficie de apoyo de una sutura con fines de aproximación o hemostasia. Su mayor valor lo encontramos en la síntesis de heridas breves, donde se basta solamente un punto para cerrarla, ya que el esfuerzo que soporta la sutura para mantener el afrontamiento se distribuye uniformemente en todos los puntos. Punto cuadrado. En este punto vamos a iniciar utilizando un punto de Lemberg. Luego de esto haremos un punto en forma de U. Nuevamente realizaremos un punto de Lemberg y haremos un nudo sencillo de cirujano. Punto de Lemberg. En esta sutura, los primeros dos puntos se realizan lejos del borde de la herida. Los de vuelta se introducen lo más cerca posible de los labios de aquella, en la misma línea que la anterior y perpendicular a los labios de la herida. Estos quedan perfectamente afrontados. Tiene la ventaja que deja una perfecta circulación en la zona de la herida con la que se evita la necrosis de los tejidos. Punto de Sarnoff. En este hay que colocar nuevamente la aguja en el portaagujas, sujetando con la pinza anatómica el borde de la herida contralateral e introducir la aguja en la dermis a la misma distancia del punto de extracción contralateral y extraer en la piel a 2 milímetros aproximadamente del borde de la herida. Punto en 8.
Es una técnica sencilla, segura y eficaz para conseguir hemostasia del acceso venoso tras el uso de introductores de gran calibre. Este punto reduce el tiempo de conseguir hemostasia en comparación con la compresión manual, aumentando el confort del paciente y permite su deambulación precoz. Este punto inicia pasando la aguja en diagonal por los dos lados de la incisión, luego cambia la dirección de la aguja a través del borde libre y se devuelve de manera diagonal de un lado al otro como al comienzo. Termina con un nudo simple. Sutura continua simple o surjet. Los puntos se realizan en un ángulo recto con la línea de la herida, se perfora en forma perpendicular a ambos labios, se cruzan en diagonal hacia distal para efectuar el segundo punto y así sucesivamente. De esta forma, los segmentos exteriores del hilo cruzan sesgadamente y son paralelos entre sí. Los interiores son perpendiculares a los bordes o en forma inversa. El ayudante traicionará el hilo después de cada punto para ajustar la síntesis y mantener los labios en la porción ya suturada. Caso contrario, se ceñirá al final teniendo precaución de no ajustar demasiado para no producir cruces en los labios. Estas suturas se utilizan para cerrar heridas quirúrgicas de gran superficie en donde se deben usar zonas finas y elásticas sin grandes tensiones. Sutura continua en U o sutura griega. Esta es similar al punto discontinuo en U, con la variación de que una vez se finaliza el primer punto, se seguirá con el proceso hasta cubrir toda la superficie de la incisión. Se pasará la aguja en un extremo al otro, al igual que se hace en el punto en U, se aproxima trasladando el punto 0,5 centímetros al lateral de orilla. Sutura de anclaje o rebending. El proceder es muy similar a la sutura simple, con la diferencia de que una vez perforados los bordes de la herida, en vez de realizar el otro punto, pasamos primero el hilo con la aguja por debajo de la lazada anterior, logrando una mejor coacción de los bordes de la herida al quedar lazados externos paralelas. Este punto disminuye la posibilidad de frunce, dando una mayor fuerza de afrontamiento y hemostasia. Sutura intradérmica. Son suturas continuas o discontinuas que se colocan en la dermis debajo de la epidermis. Las suturas intradérmicas continuas se colocan una línea paralela a la herida. Esta técnica requiere realizar puntos cortos y transversales en toda la longitud de la incisión. Posteriormente se tensa la sutura y se fijan ambos extremos distal y proximal, para lo que se le puede anudar o usar algún dispositivo de sujetación. La sutura intradérmica puede realizarse con sutura absorbible o no absorbible, que habrá que retirar más adelante. Sutura invaginante de Kohn. Esta sutura se utiliza con poca frecuencia para cerrar vísceras huecas porque producen una inversión excesiva del tejido. Antiguamente se utilizaban porque cierran la herida herméticamente impidiendo el paso del agua. La sutura se empieza con unos puntos discontinuos simples o con unos puntos de colchonero vertical. La aguja se dirige paralelo a la incisión y se introduce en la serosa, pasando a través de la superficie muscular y mucosa, desde la superficie profunda. Se hace avanzar la aguja paralelo a lo largo de la incisión y vuelve a introducirse a través del tejido de la superficie de la serosa. Una vez fuera de las vísceras, la aguja y el hilo se pasan a través de la incisión y se introducen en el punto que corresponde con el punto de salida en el lado contralateral. Y así se repite el proceso.